marcha. Hoy el curso empieza para los chavales de primaria, para algunos de los chavales de primaria. Ayer empezaron los que empiezan infantil. 6 meses después, el regreso a las aulas. Vuelven también, claro, los profesores, los maestros, los docentes. En definitiva, está con nosotros esta mañana Mónica de Cristóbal, portavoz de CESIF Aragón, el sindicato mayoritario en la educación aragonesa. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el primer día? Pues hombre, el primer día fue angustioso para los alumnos, puesto que los que se incorporaban al sistema educativo eran aquellos que no lo habían hecho, excepto los que habían estado ya en guarderías o en aulas de 2 años, y a la intranquilidad que produce abandonar a las familias y empezar en un espacio totalmente desconocido, como son los centros, los colegios, que son mucho más grandes de lo que ellos están acostumbrados, pues se da la inquietud de todas las medidas COVID que estamos implementando. Entonces, hubo pues mucha inquietud. Además, en algunos de los centros, pues todavía la comunidad educativa no está de acuerdo con todas las medidas que se han implementado para esta vuelta a los centros, y en algunos de los centros pues se han encontrado con que los espacios todavía no estaban planificados o no estaban acordes a lo que se requería, no para los cursos que inician, que es primero educación infantil, sí para el resto de compañeros. Supongo que me dirá que, lógicamente, por lo que decía, hay cuestiones mejorables, hay otras que se podían haber hecho mejor, alguna entiendo que se habrá hecho bien. Lo cierto es que firmaron hace unos días con UGT y con Comisiones Obreras un acuerdo con el Departamento de Educación. Antes lo comentábamos con el consejero de Educación. ¿Qué queda pendiente todavía en el marco de ese acuerdo o fuera de ese acuerdo? Pendiente dentro del marco del acuerdo queda determinar el resto de compañeros vulnerables, puesto que hasta ahora solo hemos tenido solo una reunión de comisión de seguimiento para mejorar ese acuerdo, en el que las compañeras que están embarazadas van a poder teletrabajar si así lo desean y estar pendiente de los grupos de atención domiciliaria o de los propios centros en los niños o el trabajo que se pueda asumir cada una en el destino que tenga. Falta estipular cómo se podrán regular el resto de compañeros que presenten la vulnerabilidad y que así lo determinen desde prevención de riesgos laborales. Falta establecer todo el tema de la presencialidad. Ya sabemos que la semipresencialidad. Si seguimos en el escenario número 2, hay que seguir regulando cómo se va a llevar a cabo el desarrollo del curso a nivel curricular con el alumnado de tercero de la ESO hacia arriba. Las enseñanzas de formación profesional, nos faltan regular muchos aspectos. Esta mañana conocíamos, nos lo contaba, el sindicato CGT va a convocar una jornada de huelga el día 18, es decir, en 10 días. CESIF se va a replantear la posibilidad de acudir a la huelga. No. CESIF, en un principio, cuando desde la administración no daban ninguna de las medidas que venimos reclamando desde el principio de la pandemia. CESIF ya en mayo presentó un plan de reconstrucción a nivel nacional y a nivel de las comunidades autónomas, a través del Consejo Escolar del Estado, a través de los consejos escolares de Aragón. Venimos demandando desde mayo que había que finalizar el curso en unas condiciones tal y como se estipularon, pero que había que empezar a prever ya el curso siguiente. Teníamos que empezar a planificar determinadas medidas. Al final del verano se han empezado, cuando ya nos encontramos en el escenario número 2 o en la fase 2, que la Administración ha considerado denominarla así, empiezan a dar respuesta a las medidas que veníamos demandando, como eran la jornada continua, la exonerar a nuestros compañeros del equipo directivo y de los docentes de la responsabilidad en las medidas que se pudieran tomar o decisiones que se pudieran tomar en cuanto a la toma de decisiones por posibles contagios. Nos han estado dando ya la entrada escalonada. Es una de las medidas extraordinarias. Muy pocas comunidades autónomas están entrando así. Las comunidades autónomas que empezaron ayer era todo el colegio. No es lo mismo atender en una situación totalmente novedosa, tanto para alumnos como para profesores y el resto de personal docente, a un nivel que a todo el colegio. No es lo mismo que entren 75 críos o niños o menos de 75 a que entren los 900 de un centro. Evidentemente, en estos momentos, desde CESIF Aragón consideramos que había que hacer un ejercicio de responsabilidad para que la vuelta a los centros pudiera hacerse de la mejor forma posible. Exigimos determinadas medidas. Se han ido cumpliendo, no todas, porque es verdad que faltan muchas. Todo el personal docente que pedíamos para rebajar ratios pues no está llegando tarde, pero no creemos conveniente en estos momentos que ni la sociedad, ni los alumnos, ni el resto de compañeros sea
una medida de presión adecuada a la huelga. Decían, esta mañana nos contaban desde el sindicato CGT que se sienten excluidos de la negociación de esa mesa. No sé si tiene usted esa misma percepción. A ver, fue una sorpresa para todos. Fue una mesa técnica, hay una mesa sectorial de forma telemática, que claro, es que no estamos acostumbrados a las mesas telemáticas. Entonces, la mesa sectorial, cuando es de forma presencial, nos presentan un documento por escrito. Allí nos lo leyeron. Es cierto que nos leyeron el documento y que no nos lo habían pasado por correo o de forma para poder estudiarlo antes. Pero también es cierto que otras veces, cuando la administración nos ha facilitado determinados documentos de estudio, determinadas organizaciones sindicales, pues lo filtran a la prensa, o sea, yo sé que la prensa tiene una labor de información, evidentemente, y de transparencia, pero documentos que todavía estamos trabajando en ellos, pues no es lícito pasarlos porque no están finalizados. Entiendo que la administración tuvo miedo de pasarnos ese acuerdo para evitar filtraciones a la prensa, y sí que es verdad que fue una sorpresa que nos plantearan un acuerdo en una mesa sectorial, pero visto lo que estábamos escuchando, CESIF y el resto de organizaciones entendimos que era un buen acuerdo, y por eso lo firmamos, y porque entendemos que la comunidad educativa quería que de forma presencial se iniciase el curso, siempre con las medidas necesarias. Tenemos jornada continua que reduce a la mitad los contagios que puedan producirse en los momentos de entregas y salidas, que estamos viendo que es lo más peliagudo, es cuando las familias todas pues quieren acompañar a los alumnos, sobre todo los más pequeños, a las entradas y salidas. Tenemos que se han reducido ratios, sobre todo en aquellas zonas del sur, con más expansión de la población. Es cierto que sigue habiendo aulas con ratios a 24 y 25 alumnos. Seguimos exigiendo a la administración el que desde CESIF hayamos firmado un acuerdo, no significa que hayamos firmado un papel en blanco. Firmamos el acuerdo por esa necesidad de apostar y apoyar y reivindicar determinadas medidas. Solo los firmantes del acuerdo podemos seguir exigiendo esas mejoras, y por eso nosotros firmamos, pero no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que la administración nos plantea. Fíjese que se han puesto encima de la mesa algunas cuestiones novedosas desde el punto de vista educativo. Hay quien dice que habría que aprovechar esta situación para de alguna forma avanzar hacia lo que tiene que ser la educación del futuro. No sé si está de acuerdo en este sentido, y cómo hay que aprovechar la pandemia precisamente para dibujar el escenario educativo del futuro. A ver, totalmente. Nosotros desde el principio estamos diciendo que de todas las crisis podemos obtener cosas buenas. Las crisis hay que mirarlas en positivo. El sistema educativo adolece de unas carencias desde hace muchísimos años. Seguimos con unas leyes educativas que no están consensuadas por todos los miembros de la comunidad educativa, ni por todos los integrantes del sistema educativo, y este es el momento de poner encima de la mesa las graves carencias que tiene nuestro sistema educativo. A nivel nacional venimos demandándolo desde hace muchísimos años, un pacto de Estado por la educación, para que no surjan estos vaivenes, que se haga una verdadera apuesta, una verdadera inversión del gasto mínimo por alumno, que se blinde ese gasto mínimo por alumno, porque no es un gasto, esa pequeña inversión, estamos invirtiendo en nuestros pequeños ciudadanos, es el futuro. Una vez que ya tengamos una inversión mínima por alumno, y no como se está haciendo ahora, que tenemos el PIB por debajo, una inversión en educación que no llega ni al 7% del PIB, es imposible implementar las medidas adecuadas. Una vez que tenemos la ley de educación, podemos empezar a avanzar en las nuevas metodologías. Esta semipresencialidad o de enseñanza a distancia a la que nos vimos abocados de golpe y porrazo, pues demostró que no estábamos verdaderamente preparados, ni los alumnos ni los docentes, está claro. No teníamos, muchas de las familias pues no tienen los medios adecuados para poder desarrollar, se les dotó o se intentó facilitar a las familias para que pudieran desarrollar el curso con normalidad. Es cierto que la educación presencial es la única forma que vemos los docentes de poder desarrollar a los alumnos de forma integral. No solo venimos a aprender conocimientos cognitivos, tenemos otro tipo de inteligencias que desarrollar, inteligencia social, inteligencia emocional, y solo de forma presencial se podrá desarrollar. Que no quiere decir que por fin modifiquemos el sistema educativo de donde llega un profesor, que hace muchísimos años que estas reformas se están implementando. Lo que pasa es que con ratios y con grupos pues muy elevados es mucho más difícil implementar determinadas medidas metodológicas que ahora, afortunadamente, se van a poder implementar en los cursos de tercero, cuarto y bachillerato. Mónica, te agradezco muchísimo las explicaciones esta mañana aquí en la radio. Gracias por estar con nosotros, mucha suerte y mucho ánimo para el arranque del curso. Muchísimas gracias.